Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda tu hermano amado, amigo, pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y estamos contentos, felices, porque esta es una semana muy particular para el mundo cristiano. En todo lugar del planeta donde dicen ser cristianos se está festejando la Pascua, ¿no es cierto? Bueno, el pasaje, esas fiestas que Jesús cuando estuvo en la tierra también fue a celebrar. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero, Él era la Pascua misma, Él era el Cordero que iba a ser sacrificado para remisión y el perdón de nuestros pecados. Entre más porción de los cielos haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Jesús pudo usar en la cruz, en esa cruz donde lo crucificaron, lo crucificaste tú, lo crucifiqué yo. ¿Por qué? Porque le crucificamos por nuestros pecados. Jesús pudo usar la corona de zafiro, rubí, diamantes, esmeralda, pero ¿qué eligió el Señor, el maestro, el carpintero? Él eligió una corona de espinas. ¿Solo por qué? Por amor a ti y por amor a mí. La gracia no puede ser comprada. Estoy hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco ganada o merecida por nosotros, que somos sus criaturas. De ser así, dejaría de ser gracia. Que Dios te bendiga en esta hora ahí donde te encuentras, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país. Bendito sea su nombre en esta hora. Y antes de empezar vamos a orar. Luego vayan buscando en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y 19, para dar el comienzo a el mensaje que hoy quiero compartir con la amada audiencia. Padre, gracias por esta hora, gracias por estar en la radio, gracias por todas las radios, Señor, que salen al aire, salen en directo, salen en diferido, también por el canal 100 de Quetzal. Gracias por los hermanos, los dueños, los operadores, los que son parte de esas radios. Bendice sus vidas, Señor, multiplícalo, dale más que a mí. Y gracias por usar ese medio de transmisión para llegar a la gente, para llegar a los hermanos, a las hermanas, para llegar a aquel necesitado. Solamente te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. El ladrón en la cruz tenía clavos en las manos como tenía también nuestro Señor Jesucristo. También tenía clavos en los pies como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. De modo que este ladrón no podía hacer absolutamente nada por su salvación. Él no podía llevar a cabo ninguna obra porque nadie es justificado por las obras o hacer algo ahí en la cruz por su salvación. Sin embargo, Jesús, ese mismo momento que él estaba pendiente de dos clavos en sus manos y en sus pies, ese mismo Jesús lo salvó y lo llevó al paraíso, como también te quiere salvar a ti y llevarte al paraíso. Esto a ti y a mí nos deja una enseñanza, que la salvación no es algo que vamos a lograr por obra. O sea, usted ni yo podemos hacer algo para ganarnos nuestra salvación a través de las obras, sino que la recibimos por gracia. Y hoy quiero hablar de la Pascua, estos días que se está hablando mucho de esa Pascua, bendito sea Dios, pero para ello quiero que vayamos un instante a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual, dice, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ser el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Tú y yo fuimos rescatados, para aquellos que somos de la fe de Cristo, de una vana manera de vivir. Pero no fuimos rescatados ni por obra, ni por yeso, plata, oro, sino por la preciosa sangre que Jesús derramó allá en el Gólgota. Fíjese que Jesús estaba colgado en un madero, en este caso en una cruz, en el Gólgota, y usted no escucha que salga de la palabra de Jesús decretando. Usted tampoco va a escuchar o va a leer en las Escrituras que Jesús, bendito sea su nombre, está declarando. Solamente, bendito sea, Él dijo algo hermoso: consumado es. Porque lo que le encomendó el Padre, Él lo hizo. Él se hizo humilde. Siempre Él es humilde. Él no es orgulloso, no es soberbio, no es vanaglorioso. Él se hizo como nosotros. Siendo rey se hizo pobre. Siendo que podía mandar, no. Él dijo, vengo a servir. Y de ese Jesús hoy te quiero hablar. Pero para eso vamos a ir a la antigüedad. La Pascua de la cual quiero hablar hoy fue constituida por Dios mismo. La Pascua era una festividad designada ¿para qué? Para celebrar la liberación del pueblo de Dios, en este caso de Israel, de la esclavitud en Egipto. Estoy hablando hace más de 6.000 años para atrás. Y para recordarle al pueblo lo que Dios hizo por cada uno de ellos, en esta misma hora, Dios, mi Señor, quiere hacer algo por ti en esta Pascua. Pascua significa literalmente pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Se estaría preguntando usted. Pasar por alto tus pecados, preservar, perdonar, salvarte, mostrarte misericordia. Hoy mi Señor quiere perdonarte para luego salvarte, porque Él tiene misericordia de ti como lo tiene de mí. Bendito sea Dios en esta hora. En la Pascua Dios derramó sangre. ¿La sangre de qué? De los primogénitos. ¿En dónde? En Egipto. Pero al mismo tiempo Él pasó por alto. Se llama Pesaj. Para los judíos es Pesaj. Y en aquellos hogares israelitas en aquel tiempo, cuando todavía estaban en Egipto, ellos obedecieron por fe lo que Moisés había sido encomendado para traerle y le dijera a los israelitas en aquel entonces. Entonces ellos por fe obedecieron y pintaron los dinteles de sus casas. ¿Con qué? Con sangre de un cordero sin defecto. En la Pascua, Dios, ¿qué hace? Recuerda su pacto y actúa con un amor fiel hacia su pueblo. Este amor y su misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante ¿qué? Mediante, bendito sea su nombre, el sacrificio, alabado sea Dios, de la sangre de un cordero inocente. La Pascua judía hebrea es un bello tipo de la salvación que Jesús ha proporcionado, bendito sea, para cada uno de nosotros. Era una profesión de fe en el Señor en aquel entonces para salvar a su pueblo de Israel, como también lo es hoy. En esta hora es una profesión de fe. ¿En quién? En Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, para que usted sea salvo, juntamente, no solamente usted, sino con aquellos que lo rodean, su familia. Más aún, la celebración de la Pascua marcó en aquella época, en aquel tiempo, el nacimiento de una nación, la fundación del Estado de Israel, porque en aquel entonces ellos no tenían nación. Por eso nace a partir de que Dios los saca de Egipto y le va a dar su propia tierra. Con la Pascua, ¿qué se inició? Se inició un éxodo
hacia la tierra prometida, donde los hebreos habrían de establecerse como pueblo escogido. ¿En cumplimiento de qué? De un pacto con Dios. Para que usted recuerde, por si no lo sabe, el tiempo que los hijos de Israel, los judíos, los hebreos, en este caso, ellos estuvieron sometidos en Egipto más de 400 años. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Esteban, aquel mártir por seguir a Cristo que pagó con su propia vida, seguir a Jesús, dice de la boca de Esteban, este hombre que tenía toda la unción del Señor, estaba lleno de gracia y de poder, era un varón lleno de fe y sobre todo del Espíritu Santo. Esteban, cuando estaba siendo interrogado en el concilio y acusado falsamente por testigo, Esteban, bendito sea su nombre, declaró ante el sumo sacerdote y todo lo que estaban ahí, diciendo en ese libro, Hechos de los Apóstoles, él dice que su descendencia, refiriéndose al pueblo de Israel, sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los egipcios maltratarían al pueblo del Señor por 400 años. Dicho de otra forma, dicho de la boca de este seguidor del Señor, eran las mismas palabras que el Señor le había dicho a quien Abraham en Génesis capítulo 15, luego se repetirían en Hechos capítulo 7. Dice el Señor: mas yo os juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual mi pueblo eran siervos. Y después de ahí, de ese lugar de Egipto, en este caso, saldrán y me servirán. Cuando se acercaba el tiempo, ahora también se está acercando un tiempo, el tiempo del retorno de mi Jesús, del Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, bendito, el pueblo creció, dice la Escritura, creció y se multiplicó estando ellos en Egipto, hasta que se levantó otro rey, otro faraón, que no conoció o se hizo el desentendido lo que José había hecho cuando fue el segundo después del faraón. Y dice que no conoció. Entonces se aproximaba el tiempo, se cumplía el tiempo que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto. Hoy se cumplió un tiempo. Jesús, bendito sea su nombre, quiere sacarte, si tú permites, sacarte de la esclavitud. Este Jesús, el Hijo de Dios, que se sometió a su Padre para venir a cumplir lo que estaba escrito en las Escrituras. Hoy hay un Salvador. Dios el Padre envió hace más de 2000 años a su Hijo Jesús para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y Él hoy, si tú lo dejas, si tú lo permitas, te quiere sacar de la esclavitud. Si el Hijo del Hombre no te libertare, no seréis libres. Y aquella noche de Pascua fue la noche de la muerte de todo primogénito de la nación egipcia. El Señor pasó por alto las casas de los hebreos, bendito sea su nombre, donde estaba pintado con la sangre de un cordero de un año, sin defecto. La sangre estaba sobre el dintel de esas casas y dice que el ángel de la muerte pasó de la... La pregunta es, ¿por qué pasó por alto la casa de los hebreos? Y la respuesta te lo acabo de dar. Es porque en los dinteles de esas puertas, de esos hogares, estaba rociada con la sangre del cordero que fue sacrificado. La Escritura dice que la sangre os será por señal
en las casas donde ustedes estén, donde vosotros estéis. Por eso dice la palabra de Dios: veré la sangre y pasaré de largo de vosotros. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en tierra, bendito, de Egipto, diciendo: tómese un cordero según la familia, un cordero por familia, y tomarán de la sangre de ese cordero y la pondrán en los postes, en el dintel de sus casas, en la que han de comer. Bendito sea Dios, y lo comeréis de esta forma, dice: ceñido, vestido vuestros lomos, están vuestros calzados en vuestros pies, y con vuestro borbón en vuestras manos. Y lo comeréis, dice, apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Pues yo, el Señor, pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mis juicios. Muy pronto el Señor va a ejecutar su juicio sobre esta humanidad, sobre esta gente que verdaderamente le ha dado la espalda a su Creador. Por eso todavía hay salvación. Todavía el arca está abierta. Todavía Jesús está llamando. Antes de que se cierre, como hablé la semana pasada, de que la puerta del arca se cierre, como para que no entre nadie más en la salvación. Todavía hay esperanza. Todavía hay llamamiento para usted, para que venga corriendo a Jesús. Bendito sea su nombre. Y dice que yo, el Señor, ejecutaré mis juicios. Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde ustedes estén en esa noche. Y dice que yo veré la sangre y pasaré de largo. Ese día, dice, será memoria y lo van a celebrar como fiesta solemne, porque para el Señor y para todas las generaciones va a ser algo perpetuo. Se va a celebrar cada año. Y Moisés, por mandato del Señor, le había ordenado a través de Aarón, su hermano, que transmitiera ese mensaje a todas las familias que vivían ahí en Egipto, que eran esclavos de los egipcios. Y estamos hablando, según se dice la historia, más de 600,000 personas, sin contar quizás las mujeres o los niños. Era mucha gente que obedeció lo que Moisés le dice a Aarón para que le lleve ese mensaje, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Un cordero para proteger a cada hogar, a cada casa. Cada familia tenía que escoger un cordero de un año, sin defecto, sin tacha. Y junto al cordero se iban a comer pan sin levadura, hierbas amargas. El pan ácimo, no leudado, porque significaba, a través de ese pan de ácimo, no leudado, significaba la salida rápida de Egipto. También se llamaba pan de aflicción, porque deprisa, apresuradamente, tenía que salir Israel, el pueblo hebreo, de Egipto. Siglos más adelante, muchos años más adelante, eso cambió por completo los procedimientos de la Pascua, y vinieron a través de las reformas, bendito sea su nombre, del rey Josías, que lo va a encontrar en Segunda de Reyes, bendito sea su nombre, a partir del capítulo 23. La víctima pascual, que era una oveja o un buey, ya no se iba a sacrificar en cada casa. Después de la reforma de este rey de Josías, había que sacrificarse en el templo. Luego se le reservó solamente para los levitas que hicieran ese trabajo de sacrificar a las víctimas. Bendito sea su nombre. Por eso, bendito sea su nombre, iba a haber, cada Pascua había derramamiento de sangre.
¿En dónde? En el templo, en el altar. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. En tiempo del Nuevo Testamento se practicaban en la época de Jesús ambas cosas. Los corderos se sacrificaban en el templo y en las casas se participaban de la mesa, o mejor dicho, de la cena pascual. La Pascua para el pueblo de Israel no era solo un recuerdo o un aniversario, sino que se dejó un pacto establecido en Deuteronomio, bendito sea su nombre, donde dice en el capítulo 16, y harás Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. En otras palabras, el Señor libró a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Hoy el Señor, en este tiempo que vivimos, quiere librarte de la esclavitud en el cual tú te encuentras. Quizás estás esclavizado por cosas que no te podés liberar solo. Tenés que pedir ayuda, y esa ayuda viene hoy del Hijo de Dios, de Jesús. Hoy en día Cristo es nuestro Cordero inmolado. Él es nuestra Pascua. Él es quien con su sangre que derramó en el Gólgota nos sacó de la cautividad del pecado y nos llevó a la libertad. Pero para que eso se cumpla en tu vida, tenés que seguir a Jesús, tenés que pedirle perdón, tenés que caminar con Él. Esto no es un juego de azar. Dios es amor, sí. Dios misericordioso, sí. Pero también Él va a decretar sus juicios por aquellos que no vinieron a Jesús cuando el Hijo de Dios, en este caso el Señor, se ofrece gratuitamente para que tú puedas venir a Él y ser perdonado de tus errores, perdonado de tu desobediencia, perdonado de tus pecados. Jesús quiere restaurar tu vida. Jesús te quiere salvar. Porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, Jesús ya pagó en la cruz con su muerte tu libertad y la mía. Allá colgado en un madero fuera de Jerusalén y en las montañas, ahí estaba en una cruz pendiente y él decía, consumado es. La fiesta de la Pascua claramente era memoria de la libertad del pueblo de Israel, en este caso los hebreos, que ellos tuvieron esclavizado en Egipto como esclavo por muchos años, más de 4 siglos, bendito sea su nombre. Y ellos fueron salvados por la preciosa sangre del Cordero que fue puesta, pintada, en este caso, en los dinteles de la puerta de cada casa, de cada hebreo, para que cuando el ángel pasara, viera la señal en esas casas y pasara de largo. Déjese usted en esta hora que la preciosa sangre de Jesús, del Cordero, cubra su vida, que cuando el enemigo ponga en ti o quiere poner en ti esa mano para desviarte del camino, para que tú te detenga en el plan de salvación, pase de largo y seas salvo. ¿Por qué? Porque confías en quién, en Jesús. Hoy mi confianza es en el Señor. Nosotros festejamos la Pascua en recordatorio de la libertad que el Señor Jesucristo realizó hace más de 2000 años por ti y por mí, por medio de su muerte de cruz en el lugar llamado La Calavera. Nos encontramos en la última semana de Jesús en esta tierra. Ya está todo preparado para que se cumplan las Escrituras. Y dice Lucas en el capítulo 22, dice, llegó el día de los panes sin levadura
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús dice que envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparar la Pascua para que la comamos. Esto quiere decir que el Señor Jesús celebró una cena especial con sus discípulos un día antes de la Pascua judía. El Evangelio de Juan, capítulo 13, bendito sea su nombre, dice que Jesús estaba ahí junto con sus discípulos y cenaban antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiero decir con todo esto, amigo, que usted está del otro lado, hermano mío? Que el Cristo no participó de un cordero pascual durante la cena, porque Cristo mismo sería el Cordero de Dios, que había de ser sacrificado al día siguiente por la tarde, al mismo tiempo que se sacrificaba los corderos de la Pascua en el templo en Jerusalén. Juan, bendito sea su nombre, alabado sea Dios, el discípulo que escribió el Evangelio de Juan, nos relata que cuando el Señor comenzaba su ministerio público, hubo otro Juan, en este caso el Bautista, que estaba bautizando en el Jordán. Y como está escrito, dice que Juan el Bautista, vio al Señor Jesús que venía hacia él para ser bautizado. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar tus pecados se llama Jesús. No hay otro hombre, no hay religión, no hay mujer, no hay institución humana, no hay nada en esta vida que pueda borrar tus pecados. Solamente Jesús. Esto nos deja una enseñanza para ti y para mí. El único autorizado por Dios Padre para restaurar tu vida y la mía se llama Jesús, el Cordero de Dios. Pedro, ¿qué dijo de Jesús? Aquel pescador dijo más adelante, cuando ya Jesús estaba con el Padre, él dijo, cuando un Pedro ya era transformado, dijo así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, ni otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente Jesús. Pablo, que nos dice que porque Jesús es nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificado por ti y por mí. Jesús se dio como rescate por nuestros pecados, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, bendito, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por eso fue necesario que Él muriese para rescatar a muchos. Y hoy te quiere rescatar a ti de vuestra vana manera de vivir. La palabra redimir significa poner en libertad mediante el pago por un rescate. Y ese pago lo hizo Jesús. Tú y yo no podemos pagar por nuestra salvación. Aquí no hay oro, no hay plata, no hay nada. Solamente la preciosa sangre del Cordero, que ya fue sacrificado, puede rescatarte de tu vana manera de vivir, porque ya canceló, consumado es, ya pagó Jesús en la cruz por tu rescate. Se trata nada más ni nada menos del rescate por la vida de un esclavo. Tú y yo somos esclavos mientras vivimos en este mundo de vuestra vana manera de vivir. Pero cuando venimos a Jesús, hay libertad. En Cristo hay libertad, porque Él ya pagó el rescate por ti. Por lo tanto, a poner en libertad, Jesús vino un rescate. Él vino, pagó el rescate. No lo busque en ningún lugar, porque Él vive. No lo busque en la tumba, porque Él no está ahí.
No lo busque en ningún lado porque Él subió al Padre. Hoy está sentado a la derecha del Padre y aboga por tu vida. Pero aquí tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo, que te va a enseñar a conocer más del autor de la vida. La sangre de Jesús es la sangre del Dios mismo. La deidad se encarnó en la humanidad. Cuán preciosa y costosa es la redención de Dios, prevista de un sacrificio expiatorio. Su propio Hijo, Él lo entregó para que tengamos vida y vida en abundancia. Literalmente somos redimidos por la preciosa sangre costosa del Cordero. Esa sangre que costó sufrimiento, pero Él dice que no salió palabra de su boca. Más bien dijo Él estando en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Bendito sea Dios en esta hora. Él quiere salvarte de tu vana manera de vivir que estás llevando hoy. Fue la sangre de Jesús que nos redimió del pecado. La sangre derramada es una imagen horrible, porque el pecado delante del Padre es horrible, es feísimo. Cuando los hebreos salieron de Egipto, el Señor no solo proveyó para la salvación el ángel de la muerte, sino que Él también le proveyó el alimento para el viaje. Le daba el maná, de día la nube, lo acompañaba, y de noche el fuego, pero también le proveía el pan. Jesús, cuando nos salvó del pecado, sino también nos va a proporcionar diariamente para nuestras vidas el pan, ese pan que es la palabra de Dios, que alimenta tu vida, que alimenta la mía. Es necesario hoy más que nunca venir a Él todos los días para alimentarnos. ¿Cómo se alimenta usted? En la parte física, comiendo, tomando agua, bendito. Pero ¿cómo se va a alimentar en lo espiritual? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando, escuchando palabra, compartiendo con los hermanos, congregarse, no como alguno que tiene esa costumbre de no ir a la iglesia y ahora en estos días se acuerda y van. No seamos hipócritas. O sos de Cristo o no sos. No puedes tener un pie en el mundo y otro en el Señor, porque Dios te va a vomitar. Alabado sea Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero también es celoso. Alabado sea Dios. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiación, dice, por nuestros pecados. El libro que escribe a los romanos, en este caso Pablo, cuando le dice a su sirviente, aquel que escribía las cartas, le dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificado gratuitamente, es gratis, por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Solamente por medio de Jesús, tu fe puesta en Jesús, tus pecados, los míos, serán redimidos, serán perdonados, serán cubiertos. Juan el Bautista, cuando ve al Señor, él declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mismo Juan, bendito sea su nombre, cuando escribe su epístola, me refiero al discípulo del Señor, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy la sangre de Cristo te quiere limpiar de tus pecados. Ven a Él como está. Él está disponible para todo aquel que llama, todo aquel que lo busca, todo aquel que golpea. Él le abrirá y le va a invitar. No busque por otros medios para que tus pecados sean perdonados. Solo hay un mediador,
se llama Jesús. Hay un solo nombre, se llama Jesús. Hay un solo camino, se llama Jesús. Hay un solo sacrificio, lo hizo Jesús. Hay una sola puerta y la vas a encontrar en Jesús. Hay un solo Salvador y se llama Jesús. El Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de la rectitud, el Rey del cielo, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Mi pregunta es para usted que está del otro lado. ¿Tú lo conoces? Si usted no lo conoce, le invito a que lo empiece a conocer. ¿Usted qué puede sacar? ¿Qué conclusiones puede sacar lo que Jesús hizo en esa Pascua pendiente en una cruz? La cruz nos libró del viejo hombre. La cruz nos libertó de nuestro ego. La cruz nos libertó de esa carne que es esta que usted ve, bendito, que es peligrosísima. La cruz nos liberó del mundo, un mundo de tiniebla, un mundo corrupto, un mundo de egoísmo, un mundo de orgullo. La cruz nos liberó del poder y de la autoridad de Satanás. En la cruz, toda maldición que había por ti o tu familia fue cancelada. La corona de espina, bendito sea su nombre, que estaba sobre el maestro, la liberación de esa ruina, el látigo que le flageló, 39 latigazos que le sacaban carne cada vez que un romano le daba un latigazo, salía carne de la espalda de mi Señor. Él con eso estaba pagando tus pecados, pagando, cancelando tus deudas. Ese esclavo que estaban en las manos y en los pies nos liberó, nos dio liberación. Esa lanza que le dieron en el costado trajo sanidad interior. Por eso era necesario que Jesús vaya a la cruz, porque estaba, como dice Pedro, estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Ya el Dios Padre tenía un plan que lo iba a encomendar a su Hijo para morir por ti, por tus pecados y lo mismo. Y dice las Escrituras en Éxodo, y veré la sangre y pasaré de largo. No fue un accidente que Jesús viniese y muriese durante la Pascua. La tarde antes de que fuera crucificado, los discípulos le dijeron: Señor, ¿dónde quiere que preparemos, que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad y ahí vas a encontrar para que prepares. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Fueron, encontraron esa casa, prepararon la cena de la Pascua, y al llegar la noche, mi Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Dios mismo, se sentó a comer la cena de la Pascua con sus discípulos. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por millones de personas fue derramado para el perdón de los pecados. Pero para que usted tenga esa tranquilidad de que fue perdonado, tiene que venir a Jesús. Sométase al Señor, pídale perdón por lo que ha hecho. Si es una mujer o un hombre que dejó de congregarse, vuélvase al Señor. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Muy pronto va a sonar la trompeta y Jesús viene por su iglesia. Usted es la novia del Señor. Viene el esposo por su novia. El que está preparado se irá con él. El que no se va a quedar a ver los juicios de Dios va a tener que sufrir persecución, va a tener que escuchar el nuevo orden mundial que ya Putin, el presidente de Rusia, está queriendo que ya salga ese nuevo orden mundial. Fíjese cómo el mundo se está preparando para recibir el nuevo orden mundial.
Por si no lo sabía, estamos en tiempos finales. Cristo viene, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y así en la cena del Señor, bendito pone el pan y la copa, Jesús dio el significado, el cumplimiento de aquel tipo en el libro de Éxodo. Veré la sangre y pasaré de largo. La muerte de Cristo no es lo mismo que su sangre. Es por eso que hay dos elementos en la Santa Cena del Señor. El pan, que nos recuerda su cuerpo crucificado, su cuerpo triturado, su cuerpo que no vale la pena mencionar. Y la copa, que nos recuerda esa sangre. El pan retrata su cuerpo quebrantado en la cruz para expiar por nuestros pecados. La copa representa su sangre que nos limpia de todo pecado. La copa y el pan se toman por separado en la cena del Señor. Ellos representan la salvación. Y tomando la copa, dice las Escrituras, y habiendo dado gracia, diciendo, bebed de ella todo, porque es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho por remisión de los pecados. El apóstol Juan fue muy claro y dejó el significado cuando dijo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Era necesario que el Cristo de la gloria padeciese, pero al tercer día Él iba a resucitar en gloria. Jesús es el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así nos dice el libro de Hebreos. La sangre del Cordero en Éxodo era un tipo perfecto de Cristo, como dice el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y veré la sangre y pasaré de largo, pasaré de vosotros. Aquella sangre que el pueblo hebreo puso en los postes, en los dinteles de la puerta, aquella noche en Egipto, era un retrato de en estos tiempos más adelante, que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre había de aplicarse. Esto sugiere la necesidad de apropiarse personalmente por fe, así como el pueblo hebreo tenía que aplicar la sangre en los postes, en las puertas, en sus casas. Usted también tiene que ser limpiado de tus pecados por la sangre de Cristo. Si tú no tienes la sangre de Cristo, Dios no pasará de ti. La plaga del juicio de Dios, su ira, su furia contra el pecado, contra nuestras desobediencias, va a caer sobre nosotros. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, se hizo tiniebla, hubo oscuridad y Dios el Padre le abandonó al Hijo, porque todo el pecado del mundo, de todos los seres humanos, iban sobre Jesús. Y Dios Padre no es partícipe de pecado, pero sí vino todo ese pecado, toda esa oscuridad sobre el Hijo de Dios, que estaba pendiente 6 horas en ese madero. Y dijo Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero si Dios no ve la sangre, Él no pasará de ti. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre de un nuevo pacto que ya fue santificado? Eso nos dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10. Aquel que no tenga la sangre de Cristo limpiando sus pecados caerá bajo el terrible juicio de Dios. ¿Y qué más dice el libro de Hebreos? Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Con esto no le estoy poniendo temor. Sencillamente le estoy diciendo que la sangre de Cristo puede limpiarte hoy
puede restaurarte, puede darte solución a todos tus problemas. Entonces mi pregunta para usted en esta hora es, ¿tienes tú todo sobre tu vida la sangre de Cristo? Por eso él dijo, y veré la sangre y pasaré de largo. ¿Tienes tú la sangre de Cristo? La sangre había de ser aplicada, como dice Éxodo. El universalismo enseña que todos somos salvos, pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me enseña y te dice hoy, el Espíritu Santo nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rechaza, no le interesa creer en Jesús, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre tal persona. ¿Dónde lo encontramos eso? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. Tengamos cuidado. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Tus pecados y los míos son borrados, son lavados por la preciosa sangre que Jesús derramó en el Gólgota. Que Jesús en un instante te puede limpiar, en un instante te puede restaurar, en un instante te puede sanar. Solamente tenés que creer en Él, tenés que venir a Él, confesarle tus pecados y decir, Señor, perdóname, perdóname, ¿por qué? Porque te he desobedecido. Perdóname porque no me congrego más. Perdóname porque hablé mal de tal. La Pascua es el perdón. Jesús ya te perdonó, pero queda en ti para que tú vengas a Él y que Él te perdone, te restaure, te sane, te levante. Hoy es un día especial. Veré la sangre y pasaré de largo. Es necesario que tú apliques esa sangre sobre tu vida. Ahora usted me dirá, ¿cómo? Es muy fácil. Confiésele todo tu desobediencia, todos tus pecados al Hijo de Dios. Y Él te va a perdonar, te va a libertar, te va a sanar, te va a restaurar. Pero es necesario que vengas a Cristo. Es necesario que lo reconozca como tu Salvador. Es necesario que lo acepte como tu Señor. Pero no solamente que lo acepte, sino que empieces a caminar con Él, donde hay un cambio en tu vida. Arrepentirse es cambiar de vida. Arrepentirse, dejar lo que estoy haciendo mal para empezar a hacerlo mejor. Solo obviamente no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Lo único que te puedo decir que estás del otro lado, ven a Jesús. Aprovecha esta Pascua que hay perdón. La Pascua es el perdón. Jesús vino a este mundo para perdonar tus pecados, pero para que tú seas perdonado, mira la cruz. El ladrón estaba pendiente como Jesús. Él no se bautizó. No sé si escuchó de Jesús. Evidentemente, algo pasó en su vida. Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él se arrepintió. Por eso le dijo al que estaba, al otro que estaba del otro lado de Jesús, al otro ladrón, dice, ¿tú no tienes temor de Dios? Nosotros estamos aquí porque hemos cometido algo, pero Él no hizo nada. Jesús no salió de su labio heridas, palabra para herirte. No salió de sus labios palabra para maldecirte. Todo lo contrario. De su boca salió restauración. De su boca salió libertad. De su boca salió sanidad. De su boca salió palabra de vida eterna. De su boca salió, he aquí estoy para darte nueva vida, para darte un comienzo. Aprovecha esta Pascua para que tus pecados sean perdonados.
Aprovecha esta Pascua para venir y tener un encuentro con el deseado de las naciones, con aquel que es fiel y verdadero, con aquel que es el León de Judá, con aquel que es el Alfa y la Omega, con aquel que no tiene edad. Su nombre, Jesús, el gran pastor, el Verbo hecho carne. Padre, hasta aquí el mensaje. Dios te bendiga que estás del otro lado. Vaya corriendo a Jesús. No importa lo que digan tus familias, tus amigos, compañeros de trabajo. Escapa con tu vida como le dijo el ángel a Lot cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades. El ángel fue porque habían menos de 5 personas para ser salvo. ¿Cuántas personas hay en este mundo que todavía necesitan salvación? Y el ángel le dice a Lot, aprovecha, escapa por tu vida. Aprovecha este momento y escapa por tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Dios te bendiga. Lo espero a los hermanos, amigos, mañana. Fray Luis Beltrán y Magallanes, Merlo Sur, Barrio La Blanquita, a partir de las 7 de la tarde. Hay Santa Cena. Te invita a Iglesia Ven Espíritu Santo. Aprovecha los últimos llamados de Dios, porque se cerrará la puerta y por más que golpee, el Señor te va a decir, no te conozco. Que Dios nos ayude para permanecer, que Dios nos ayude para que aumente nuestra fe. Aprovecha el perdón de estos días. Dios te bendiga, Padre del Señor.